Pues mi padre es libanés, es Beirut, beirutí, y mi madre es del Valle de Ordesa. Es un pueblecito pequeño de la Cor que está muy cerquita de Francia. Sé que el Jalur me viene de mi padre y el Muro de mi madre. El 70% de la legislación que adoptamos en la Unión Europea afecta de forma directa a los Estados miembros, pero hay un desconocimiento en la materia. Aquí la crispación es parte de la política diaria. Eso te quería preguntar, ¿crees que el ruido que podamos tener aquí afecta también en Europa? O sea, en vez de enfrentarnos a algo que es difícil de enfrentar porque las migraciones no van a parar, lo que hay que hacer es gestionarlas. Soy la primera mujer de origen árabe que ha sido portavoz en el Madrid, eurodiputada, parte de la Ejecutiva Federal. Yo nunca me olvido de eso. Yo soy una mujer muy española, ¿sabes? Yo siempre digo, la forma de realmente integrarte es desde bailarte un paquito chocolatero a las 4 de la mañana hasta irte a una cena de Ramadán en Jordania o Líbano o Siria, sentarte en el suelo a las 5 de la mañana. ¿Hay algún tema que se te haga especialmente plomizo? Pues los que nos ponen todos los días, cuando ya se han tratado miles de millones de veces, ya se han hecho miles de resoluciones, pues el tema de Gaza me agobia mucho. Que todavía tenemos que tener más contundencia que lo que está pasando en Gaza, por supuesto, pedir la liberación de los rehenes como no puede ser de otra manera. Abramos otro debate entonces. ¿Se habla en las burbujas de Bruselas entre los eurodiputados del concurso de Eurovisión? ¿Se hacen porras? ¿Se ven? Sí, yo es que nunca he sido fan de Eurovisión. Soy una persona rara en eso, nunca lo he visto. Tengo muchos amigos que quedan, compran palomitas, lo que sea, cenan, lo ven. Yo no lo veo. Que la primera pregunta la tengo claro y no es para los oyentes ni espectadores, es para mí, es Hannah Jalul. Hannah Jalul Muro. Muro de mi madre. ¿Y de dónde viene ese nombre y esos apellidos? Pues mi padre es libanés, es Beirut, beirutí, y mi madre es del Valle de Ordesa. Es un pueblecito pequeño de la Cor que está muy cerquita de Francia. Sé que el Jalur me viene de mi padre y el Muro de mi madre. ¿Y cuánto tiempo llevas siendo eurodiputada, Hannah? Pues esta es mi primera legislatura. Hacemos un año ahora. Sí, en el Parlamento Europeo. He estado diputada en la Asamblea de Madrid y en el Parlamento Nacional, en el Congreso, pero esta es mi primera legislatura. Y qué legislatura de estreno, ¿no? Hombre, no exenta de complicaciones y además con un cambio importante en la configuración de los grupos políticos del Parlamento. En la legislatura pasada, el Sandy y mi grupo Social Democrats tenían más peso y pudieron hacer muchas medidas importantes y muy progresistas, y ahora pues nos vemos con algunas dificultades, ¿no? Porque la derecha se alía con la extrema derecha para votos a veces importantes. Entonces, bueno, este es el panorama que tenemos y es un reflejo de lo que está pasando, ¿no?, en la política internacional y en la europea. Así que... Cuando has llegado al Parlamento Europeo, ¿te has encontrado quizá con algún estereotipo, con alguna visión de los europarlamentarios que digas, pues esto es otra cosa? Bueno, yo creo que la ciudadanía en general tiene poco conocimiento de lo que es el Parlamento Europeo y los miembros del Parlamento Europeo, que llamamos MEP, ¿sabes? Es triste porque realmente el 70% de la legislación que adoptamos en la Unión Europea afecta de forma directa a los Estados miembros, pero hay un desconocimiento en la materia. Nosotros vivimos mucho en la política nacional, en clave nacional de los Estados miembros. Yo creo que habría que educar más a la ciudadanía en la importancia de lo que es Europa, el acervo comunitario, el tema legislativo, todo lo que nos afecta a nuestras vidas. Y sí, está pues ese estereotipo, diría yo, de que qué lejos está el Parlamento Europeo, tal. No, está muy cerca, porque todo afecta a tu vida diaria. Y yo creo que es importante que la ciudadanía tenga conciencia de lo importante que es las instituciones europeas, el Parlamento, lo que se vota. Nosotros votamos de forma directa al Parlamento, que colegislan muchos temas, que legislan muchos, y es importante, ¿no? Siempre hablamos de que el Parlamento es aquí la sede de la soberanía popular, porque así lo marca la Constitución, pero es que también hay un Parlamento Europeo que al final es donde se decide toda esa legislación que afecta de forma muy transversal, ¿no?, y que es muy importante, porque fíjate, en el Parlamento Europeo nosotros también consensuamos muchas medidas, tenemos una relación con los partidos políticos muy distinta a la que tenemos aquí. En España. Aquí la crispación es parte de la política diaria. Eso te quería preguntar, ¿crees que el ruido que podamos tener aquí afecta también en Europa? No siempre, porque por ejemplo aquí tenemos una oposición que es... yo creo que debería ser más constructiva, que no lo es, y en cambio en Europa el Partido Popular Europeo no siempre vota con el Partido Popular Español, no se hizo para votar a la comisaria Teresa, por ejemplo, y en otros temas no
O sea, también fueron a parar los fondos europeos, quiero recordar aquí, el Partido Popular fue en varias tandas a parar los fondos europeos y en cambio eso no sucedió, al revés. Salieron adelante gracias al esfuerzo del presidente Pedro Sánchez. El presidente Pedro Sánchez tiene una relación muy buena con la presidenta von der Leyen, que por cierto también está haciendo un buen trabajo. Y, siendo de familias políticas totalmente distintas. Ella es del EPP y él es del Social Democrats. Quiere decir que eso en el Parlamento Europeo pasan cosas muy buenas que deberían reflejarse mucho más aquí. Creamos consenso, puentes con otras fuerzas políticas. Yo misma pacto cosas con el Partido Popular y mi compañera Irache también, que es la líder del S&D. Entonces yo creo que estas cosas, y se ha sacado, ¿no?, un colegio de comisarios que al final, si no llega a ser porque se acuerda entre el Partido Popular, los liberales, ¿sabes? Y el S&D pues no sale adelante. Claro. Entonces, bueno, hay muchos esfuerzos de negociación, somos expertos en negociar y eso debería tenerse más en cuenta aquí. ¿Y en qué temas del Parlamento Europeo trabajas, Hanna? Soy la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores y ahí también llevo el INI, el report. Soy la reporter en Arabia Saudí. Llevo todas las relaciones entre Arabia Saudí y el Parlamento y ahora me acaban de adjudicar el primer informe entre el Parlamento y Arabia Saudí. Estamos ahora mismo en pleno proceso de trabajo en el informe, todavía tenemos que pasar las enmiendas y tal. Yo creo que lo podemos presentar para finales de año. Además soy la responsable en Gender Mainstreaming, todo lo que tiene que ver con temas de género, de enmiendas sobre temas de género, ONG sobre derechos humanos y mujer y tal. O sea, yo me encargo de que esa perspectiva de género esté de acuerdo con el Convenio de Estambul y con nuestros acuerdos, se reflejen, ¿no?, en todos los documentos de la Comisión. Además de eso, en INTA Comercio Internacional soy la shadow reporter en acuerdos sobre Chile, Andina, con el acuerdo comercial con Chile, con Andina, y sobre los critical raw materials, que ahora es el tema por excelencia. En la Comisión de Derechos Humanos estoy en un INI sobre sanciones, soy la shadow reporter con compañero López Istúriz del Partido Popular, que es el reporter. Además soy miembro de la delegación del Golfo, viajo bastante y bueno, eso es mi trabajo principal, pero bueno, hacemos muchas cosas en el Parlamento, estamos en muchos actos, llevamos muchísima actividad de presentación de iniciativas, tal. Tienes que estudiar y trabajar bastante en el Parlamento, porque esto son muchas materias, solamente internacional, ¿no? La Comisión de Asuntos Internacionales lleva pues el mundo entero. Llevamos temas de la ampliación. El otro día, por ejemplo, dirigí la mesa con la comisaria Kos sobre la ampliación. Todos los países, la ampliación, imagínate, el este de Europa. O sea, que tienes que estar muy al día y muy puesto en los temas que te tocan. Y dentro del mundo, cada región es en sí un mundo totalmente distinto. Los países de la península arábiga o del Golfo, los del norte de África. Por cierto, que también en los del norte de África y la Unión Europea, Oriente Próximo, ¿cuál es la situación, por ejemplo, en el norte de África con la Unión Europea, la relación actual? Bueno, pues eso, vamos a ver, tenemos una relación claramente política y positiva, o sea, nuestra relación es buena, pero luego tenemos también una relación a través de acuerdos migratorios, como bien sabes. Ahora estamos todavía debatiendo el pack de ayuda que se le da a Egipto ahora, también por el tema pues de la migración, de la estabilidad económica, que se apoyó en el Parlamento hace unas semanas y ahora, bueno, pues estamos todavía discutiendo el tema. Sabes que con Túnez hay también acuerdos en materia migratoria. Sí. Y bueno, nosotros tenemos el Pacto de Migración y Asilo, que tiene que ser todavía más garantista. Tenemos pues acuerdos sobre esta normalización de fronteras, que yo creo que eso hay temas que son criticables. Tenemos que garantizar la estabilidad, por supuesto, la migración regular, segura y ordenada, garantizando siempre los derechos humanos a los migrantes que vienen a nuestro continente y hacer una política más garantista en ese sentido. A mí me da la sensación de que el asunto de las migraciones este año, particularmente, o en estos años, adquiere un cariz especial, sobre todo porque vemos cómo en Europa proliferan o ganan terreno o están en auge, por así decirlo, en algunos países, partidos de extrema derecha, de ultraderecha, que intentan asimilar el aumento de la migración con el aumento de la inseguridad. ¿Cómo se puede combatir esta idea desde la Unión Europea y desde el Parlamento Europeo? Bueno, ¿y cómo se hace? Bueno, pues con datos.
O sea, nosotros tenemos estadísticas que demuestran que esta relación directa no... Yo quiero acordarme cuando Abascal decía que ha metido la pata un montón de veces con sus tuits. Han violado no sé cuántas mujeres, han matado tal, los que eran españoles. O sea, cuidado con estos discursos de odio. Hay algunos países donde es verdad que algunos datos de delincuencia están más ligados a algunos colectivos migrantes que en el norte de Europa, en algún país, o sea, quiero decir, pero eso no es la norma, no es la norma general. Esto es alentar el discurso de odio y yo creo que esto se construye fácilmente con los datos. Los temas de los migratorios tienen muchas dimensiones, ¿vale? Sí. Primero, trabajar en país de origen y tránsito, migración regular, segura y ordenada. Mucha gente que viene como migrante irregular viene de países de zonas de conflicto. Recordemos que tenemos la crisis humanitaria más grande del mundo en Sudán, que tenemos el tema de Gaza, que hemos tenido una guerra civil en Siria durante 15 años, sabes, que tenemos una crisis y una hambruna en el Sahel brutal, que tenemos 3 golpes de Estado en Burkina, en Mali, en Níger en los últimos 5 años. Es normal que, bueno, pues que la gente que vive en zonas de conflicto quiera migrar. ¿Cuál es nuestro deber? Garantizar que la gente... Primero, apoyar a los países de origen, apoyar para que haya transiciones democráticas y que se acaben los conflictos armados, y luego evitar que haya mafias que comercian con la vida de estas personas. Las mujeres son violadas, o sea, los periplos de estas personas para llegar a nuestro país es increíble. Eso por una parte. Luego, nuestros discursos racistas que no se acoplan nada con la realidad. Yo entiendo que tú, que eres una persona joven, saldrás por la noche, y vas al médico, te vas a las gasolineras, te vas a tomar un café y ahí verás cuánta población migrante tenemos, porque no tenemos población española, uno, o que quiera trabajar ahí, ¿vale? O tenemos suficiente número de población que quiera trabajar en ciertos sectores económicos. Eso es una realidad. Somos un país que envejece y lo que tenemos que hacer es proyectos migratorios inteligentes. Lo que hicimos nosotros con la reforma del reglamento de extranjería, que ha regularizado a más de 700.000 personas, que ha coadyuvado que seamos la primera economía o la economía que más crece en el mundo, es porque hicimos las cosas bien con los migrantes. Hicimos un matching entre el catálogo de difícil cobertura y los skills de los migrantes, y eso siempre es un win-win. Tienes un montón de campos de trabajo en los que necesitas mano migrante y ellos tienen capacidad para estar en distintos sectores. O sea, en vez de enfrentarnos a algo que es difícil de enfrentar porque las migraciones no van a parar, lo que hay que hacer es gestionarlas con inteligencia. Nosotros no tenemos ningún problema de ese tipo. Y todos los migrantes que a nosotros regularizamos para trabajar pagan las pensiones. ¿Sabes? Pagan se integran en el sistema. Se integran y no roban y no se van con grupos terroristas. O sea, que todas las derivadas son buenas. Y yo creo que tenemos que hacer políticas mucho más inclusivas. La nuestra ha sido muy exitosa. Esto es una realidad. Y tú no verás a gente protestando en las calles porque al revés, los migrantes que tenemos trabajan, colaboran y participan y son parte de nuestra sociedad. Y luego verás otras sociedades donde se ponen verdes, ¿sabes? Tienes el discurso de por qué no son migrantes, pero luego te llaman por la puerta de atrás y te dicen que necesitan migrantes para trabajar. O sea, a mí me gustaría, y lo digo así abiertamente, el día del migrante se vuelve a su país de origen. Se cae la economía en Europa. Ya. Es que se cae. O sea, no podemos, o sea, es pero insostenible. tenemos estos discursos tan ridículos. Mira, ese es el discurso que ha llevado a Trump a la presidencia de Estados Unidos, una de las partes de los discursos. La política inflacionista está empezando de manera importante, porque claro, tú devuelves migrantes como está haciendo, de la manera en que lo está haciendo, y me parece inhumano total, o ya estamos viendo las redadas. Y Eso al final, pues tienes que... Las redadas y la contestación social que tuvieron esas redadas. O sea, claro. Anti-inmigración. Y todo esto es lo que está produciendo también en los colectivos, en los países de origen latinoamericanos, etcétera. Estamos todos horrorizados, pero aparte de que no es muy legal. Has visto que ha denunciado también el gobernador de California, etcétera. En todo caso... al final no tienes mano de obra suficiente, tienes que subir los sueldos, la política es inflacionaria, o sea, es un desastre, ¿sabes? Yo creo que este odio a las personas de origen de otros países, gratuito, es malo para todo, para la sociedad, para la economía, y creo que es una mentira que no se adapta a la realidad de los tiempos. Quizá lo que ocurre es que hay movimientos de... o populistas o de extrema derecha, y se me ocurre el Brexit, que necesariamente no tiene por qué ser necesariamente un movimiento de extrema derecha, pero que polarizó de alguna forma algunas ideas. A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho ver, aunque ya no es un país de la Unión Europea, cómo el gobierno laborista de Keir Starmer hacía un discurso muy duro contra la inmigración recientemente, duplicando el tiempo necesario para obtener la residencia, poniendo requisitos más difíciles para los visados de estudiantes o de trabajadores, pero porque cuando quizá entran en juego esos discursos polarizan mucho
toda la política. Quizás eso sea algo que hay que combatir. Y me pregunto si quizá contestar estos discursos te pudo motivar a ti quizá a meterte en política, a entrar en política. Hombre, claro, yo soy hija de un padre de otro país y me siento muy agradecida y siempre lo digo con el presidente Pedro Sánchez porque él me dio una oportunidad. Soy la primera mujer de origen árabe que ha sido portavoz en el Madrid, eurodiputada, parte de la Ejecutiva Federal. Yo nunca me olvido de eso y le debo una gratitud eterna y estamos también para romper estereotipos, ¿sabes? Porque creo que es importante. O sea, la gente cuando me ve, pues a lo mejor se piensa que soy más rusa que otra, o es loca. No, yo soy una mujer de origen árabe, muy orgullosa, nunca me he avergonzado de mis orígenes, lo digo siempre. Trabajo mucho en el mundo árabe, creo que eso es una suerte porque puedo ejercer de puente para muchas cosas, hablo árabe, viajo mucho a la región, yo creo que eso es bueno. La multicultura y la diversidad cultural es siempre importante, porque te da... ¿Dirías que eres un ejemplo que encarne precisamente esa diversidad multicultural que tenemos en España? ¿O es una carga muy pesada, una responsabilidad muy pesada? No, a mí me encanta tenerla, pero no es fácil. Quiero decir, tienes que pasar por muchas cosas. Cuando me acuerdo cuando me hicieron secretaria de Estado de Migraciones, imagínate, una mora de secretaria de Estado, todos los días que no soy mora, a mí no me importa, me lo dicen de forma despectiva, a mí me encanta ser mora, una mora que te quiere, pero no lo soy porque los libaneses no son moros, porque son norte de África. Pero en todo caso, si lo fuera estaría igual de orgullosa. Pero ellos lo decían como una forma despectiva de llamarme mujer. Me decían de todo en Twitter, insultos. Tú tuviste que aguantar muchísimos insultos. He tenido que aguantar de todo. Y llegó un punto en el que aguantaste hasta que ya no pudiste más. Bueno, sí, lo pasé muy mal porque la exposición pública es muy dura, porque la gente cree que tiene derecho a juzgar tu vida cuando no te conoce de nada. Y mira, cuando el presidente me ofreció bajar a Madrid y tal, y cuando estaba en las elecciones con Ángel Gabilondo en Madrid, parte de mi familia me decía, Ana, no lo aceptes, porque te van a seguir, te van a perseguir, sabrán quién son tus hijos, tal. Y yo dije, mira, esta es una oportunidad para que como mujeres como yo abramos la puerta para muchas otras que vengan detrás. En la vida tienes que tomar ciertas decisiones que son estratégicas. Y yo creo que hay que luchar y hay que demostrar. Pero vivimos en un mundo que no es fácil. Y la gente tiende a la crítica, tiende al estereotipo. Y, ¿sabes? Si no es... Esto me pasa mucho con el tema semita, ¿no? Porque se habla del antisemitismo con los judíos, los árabes son semitas también. Yo cuando voy a Israel con esta nariz y me llamo Hannah, la gente se piensa que soy más israelí que cualquier otra que pasa por la calle. Claro. Pero no soy árabe, semita. Los árabes también son semitas como los judíos. Eso es. Pero bueno, tienden a relacionar ciertos discursos con ciertas narrativas. Hay falta a veces de cultura y de interés. También, pero es muy fácil criticar sin conocer. Por eso, el factor que añade la diversidad es un factor de conocimiento que es muy importante. O sea, la gente a través de conocer gente de otras culturas, de comer otras comidas, de estar en otros entornos sociales, puede conocer otras culturas y eso es muy importante porque seeing is believing, ¿no? Ya no solo viajar a los países que hay que hacerlo, sino pues estar en entornos de gente que vienen de otras culturas. Yo soy una mujer muy española, ¿sabes? Yo siempre digo... La forma de realmente integrarte es desde bailarte un paquito chocolatero a las 4 de la mañana hasta irte a una cena de Ramadán en Jordania o Líbano o Siria, sentarte en el suelo a las 5 de la mañana. Pero ¿no? Hay que empezar a explicarle a la gente que no es incompatible. Es que no es incompatible, más bien es muy compatible. Exacto. ¿Sabes? Porque a mí, pues irme a una orquesta de pueblo, que es de las cosas más grandes que tenemos, ¿sabes? Ya no lo hago, porque ahora ya me acuesto a las 6 de la mañana y muerte al día siguiente, ¿no? Pero... Sí, desde de todo, pues la vida de un español cualquiera. Sí. A mí recuerdo que una vez en una cafetería en Londres me dijeron, me preguntaron si hablaba árabe cuando fui a pedir un café. Claro, porque tienes más pinta de árabe que yo. Y le dije que no. Yo tenía un jefe que decía que la zona en la que yo vivía, bueno, cerca de Marylebone, Edgware Road, en Londres, era un poco la Beirut de Londres, ¿no? La Beirut de Occidente. Hay buenos restaurantes. Y me decía, claro, yo le decía, digo, no hablo árabe. Me decía, es que lo parece. Digo, bueno, es que lo fuimos 8 siglos. No, es que la cultura viene de ahí y de ahí nuestras raíces, ¿no? Ya, pero esto es increíble porque tú sabes que ahora con el face recognition a veces en algunos sitios pues te paran solo porque tienes una imagen determinada. Sí. Esto no es que esto es muy racista per se. O sea, estas son las cosas bueno, que tenemos que combatir. Es que la inteligencia artificial tiene sesgos, ojo, cuidado, ¿eh?
Porque tiene algún sesgo racista, tiene algún sesgo de estos de apoyar ideas en lugar de contrarrestar Porque luego la otra cosa es, y aunque parezcas árabe, ¿y qué? Ya. O sea, quiero decir que tuvimos un tío que en Utoya en 2011 se cargó a 70 personas y era muy blanquito, quiero recordar. Y estos días estamos teniendo un montón de asesinatos, otro día en Austria, en Estados Unidos, y son precisamente gente blanca y de extrema derecha. Algunos, otros no se sabe, locos, pero te quiero decir, no son necesariamente morenos con ojos negros, ni ninguno de origen árabe. Es que yo creo que este balance también, y sobre todo en los medios de comunicación, pues tenemos que... Oye, y así brevemente, ¿dirías que la cultura árabe está bien representada en Europa y en España? Me refiero a la política europea, al Parlamento Europeo, a la política española, al Parlamento español. No mucho, ¿no? No. Porque somos dos. No, en el Parlamento Europeo hay una chica, está Rima Hassan, que es la chica palestina que ha estado en la flotilla, Sí. que es de origen palestino, es francesa. Estoy yo, que soy española, y padre, pues el libanés. Y luego tenemos una chica que es de origen iraquí, que es sueca. Somos las únicas. Y luego está Mohammed Shahin, es Andy de los Países Bajos, marroquí, y ya está. Somos 750 diputados. Entonces, bueno, no, pero también es importante, el mundo árabe es muy diverso, no es lo mismo los países del Golfo que los países del norte de África o del Middle East, pues Jordania, Líbano, Siria, no tiene nada que ver con el Golfo. Entonces, bueno, la diversidad es muy grande, la situación económica, social, política de todos los países es muy diferente. Y bueno, pues eso también se tiene que entender un poco. O sea, un marroquí no es un jordano, ni es un saudí, ni un qatarí, ni un emiratí, ni un egipcio, es que eso es distinto. Hay una tendencia a amalgamar todo lo que es el mundo árabe con una... Pues, es que hasta los dialectos difieren, la comida es distinta, las costumbres. Entonces, yo creo que este tipo de cosas tendrían que tener más conocimiento. La siguiente pregunta no te la voy a hacer yo, porque hemos salido a la calle a preguntarle a la gente qué quiere preguntarle a Hannah Jalloul. Anda, vale. Mi nombre es Rocío, tengo 35 años y mi pregunta es la siguiente. ¿Es más complicado ser eurodiputada que eurodiputado? No creo. No. ¿Qué quiere decir? Bueno, las mujeres... Las mujeres en general tenemos que estar mejor cuidadas de lo que estamos, ¿no? Sí que tengo que decir que aquí algunas cosas han ido cambiando y ahora tú ves, por ejemplo, muchas mesas en el Parlamento en las que solo hay hombres. Que eso no puede ser. En ese sentido estamos menos cuidadas. Ya. O sea, no hay paridad en algunas... Igual hay que mirar más un poquito lo de la paridad. Hombre, es totalmente. En ese sentido sí, pero no lo atribuiría a menos cuidar. Quiero decir que hay que cuidar las formas y hay que cuidar de tener, pues eso, pues más igualdad en las mesas del Parlamento, en las misiones electorales. Por eso yo soy la responsable de Gender Mainstreaming. Para asegurarme de que en las misiones electorales hay igual número de mujeres que de hombres, tal. En ese sentido es verdad que los hombres salen más beneficiados en algunas cosas y creo que eso hay que cambiarlo. Pero en general yo creo que, bueno, pues también depende del MEP, hombre o mujer. Quiero decir, lo que se interesa en el Parlamento, el trabajo que quiera hacer, el interés que tenga. Eso también depende luego de la persona. Una pregunta más. Hola, soy Ana y tengo 27 años. Mi pregunta para Hannah sería, ¿cuál es el tema que más te agota escuchar en el Parlamento? ¿Hay algún tema que se te haga especialmente plomizo? Pues los que nos ponen todos los días, cuando ya se han tratado miles de millones de veces, ya se han hecho miles de resoluciones, Cuba, Venezuela, o sea... Entonces, sobre todo por parte de la derecha española, o sea, quiero decir, ya hemos hecho un montón de resoluciones, hemos llevado al Parlamento a Edmundo González, es decir, que se trabaja, que hay que seguir trabajando, pero que hay otros temas, que a la gente le interesan otros temas. Y sí, por ejemplo, pues el tema de Gaza me agobia mucho, que todavía tenemos que tener más contundencia que lo que está pasando en Gaza, por supuesto, pedir la liberación de los rehenes como no puede ser de otra manera. Atacar a Hamas también, pero atacar al gobierno de Netanyahu y de extrema derecha, que se ha cargado a más de 60.000 personas, ayer 70.000 muertos en Gaza, todavía problemas con la entrada de la ayuda humanitaria. Creo que tenemos que ser muy estrictos y eso me angustia, me agobia, que no seamos capaces de parar esto. Y eso sí que hay que seguir llevándolo una y otra vez al Parlamento. Hablemos de este conflicto porque tú sostienes que España es un ejemplo de liderazgo en este caso, en el de Oriente Próximo. Por su participación, por ejemplo, en la reunión de la Liga Árabe, por su iniciativa junto con Irlanda, junto con Noruega, en el reconocimiento del Estado palestino.
Porque esto del reconocimiento del Estado palestino y de la solución de los dos estados es fundamental para empezar a encarar un fin del conflicto. No tiene que ser lo primero que se tenga que hacer. Primero hay que parar esto. Un ceasefire constante, continuado y tal, y luego hablar de la solución de los dos estados. Pero hay otra iniciativa que se te ha olvidado que es muy importante, que es que hace 2 días acabamos de aprobar una iniciativa de España en Naciones Unidas sobre Gaza, con la autoridad palestina. Se ha llevado y se acaba de aprobar por mayoría en la Asamblea General. Otra iniciativa de España que demuestra el liderazgo en esta materia. Y no nos olvidemos de que esto se hacía cuando nadie estaba. O sea, el presidente del gobierno estaba en esto hace 2 años. Ahora parece más fácil, pero tal. Bueno, se acaba de retrasar el reconocimiento por parte de Francia. Ahora, el día 19 teníamos una reunión en Naciones Unidas y no va a ser posible, se va a retrasar. O sea, que todavía seguimos con algunos países arrastrando los pies cuando el presidente ya... Claro, pero para tener futuro necesitas tener territorio. O sea, primero ceasefire, que deje de morir gente, entrada de ayuda humanitaria, y luego necesitas que los israelíes se retiren de las fronteras 67. Porque los dos estados se basan en la frontera 67. El gobierno de extrema derecha israelí aprobó hace una semana 20 asentamientos nuevos en Cisjordania. Esto no pasaba desde hacía 20 años. Y han entrado físicamente en Gaza. De hecho, eso por no hablar de que están ocupando el sur del Líbano. Eso rompe los acuerdos de Oslo. Rompe todo. El derecho internacional humanitario, Oslo, todo, las resoluciones de Naciones Unidas, todas desde el año 48, todas absolutamente. Pues claro, tú no puedes reconocer 2 estados, o sea, en realidad es uno, porque Israel sí está reconocido por Naciones Unidas. O sea, ¿qué está pasando con este gobierno? Es que ellos no creen en la UNRWA ni en las Naciones Unidas, pero son las Naciones Unidas del año 48 quien reconoce el Estado de Israel. ¿Sabes? Es como... estar en contra de lo que te ha creado a ti mismo. Es una locura. De lo que te ha permitido existir. Digamos. Te ha permitido existir. Entonces es como una incongruencia. Pero es la idea del Estado ocupante. No es la idea, es un Estado ocupante. O el hecho del Estado. O sea, el ICJ, el International Justice Court, la Corte Internacional de Justicia, ya dice, ya sabe en su última recomendación, que es una agencia ocupante. O sea, y las Naciones Unidas. Israel es una agencia ocupante, es un Estado ocupante en territorio palestino. Esto no es una crítica, esto es una realidad. Vosotros tenéis vuestro territorio, ¿por qué tenéis que expandiros a las fronteras del 67? Retiraros. Y tenéis vuestro territorio, los palestinos el suyo, y te lo digo, el resto del mundo y la región en paz. Estamos todos muy cansados de este conflicto. O sea, pero es que el nivel de anexión de tierra, el nivel de demolición de casas es brutal. O sea, ellos no paran porque ellos quieren quedárselo todo. Este gobierno quiere quedárselo todo. Claro, ¿sabes? Porque tú además diferencias, y creo que además es lo correcto, diferencias entre los israelíes... Totalmente. Y el gobierno de extrema derecha de Netanyahu. Por eso no hablo de Israel, no me gusta decir eso, porque tengo grandes amigos en Israel, nosotros apoyamos a los Democrats, el partido Yair Golan, tengo muy buenos amigos a los que quiero mucho, he estado en Israel varias veces, al igual que en Ramallah, ¿sabes?, en Palestina, y hay mucha sociedad civil, o sea, el Peace Camp en Israel está siendo tan fagocitado por la extrema derecha, les acaban de hacer la ley de, si hablas del ICC, la Corte Internacional no de Justicia, Criminal International, la Corte Penal el Tribunal Penal Internacional. 5 años de cárcel. Acaban de hacer la ley del 80% de las ONGs que se reciben financiación de fuera, ¿sabes? También penalizadas. Entonces están acabando con la democracia. Este señor no solo está acabando con Palestina, sino con Israel. Esa es la realidad. Hay que diferenciar Israel del gobierno de Netanyahu, igual que hay que diferenciar Palestina de Hamas. En el caso de la ley, es interesante lo de... el impuesto del 80% a las organizaciones que se financian en el exterior, que son la mayoría, por ejemplo, las europeas, se me ocurre Médicos Sin Fronteras, Oxfam, es una forma de cerrarles el grifo, de impedirles hacer su trabajo allí, ¿no? Claro, y yo cuando estuve la última vez me reuní con más de 30 ONGs y estuvimos con Irache García, la líder del Sandi, hicimos una misión del Sandi. El tema es que tú vas a prohibir que se monitoricen muchas cosas. Claro. Por ejemplo, tienes ahí Breaking the Silence, que es muy famosa, ¿no? Es una ONG israelí. Ellos monitorizan los asentamientos también. Pues eso ya no vas a poder hacerlo. No. ¿Sabes? No te puedes mover al territorio, te puedes mover, no sabes. No puedes ver qué está pasando en las escuelas. Ya están cerrando muchas escuelas de UNRWA. Ya hay muchos niños sin escolarizar. O sea, lo que viene, lo que hay es malo, pero es que lo que viene es muchísimo peor. Sí. Entonces, claro, las ONGs que son las que denuncian, las que se encargan de velar por los derechos humanos, el tema de las niñas, la escolarización, la salubridad, pues ya no pueden operar. Hablamos de la UNRWA y recuerdo también, o me viene a la memoria, un dato que leí o escuché hace algunas semanas.
hace 10 años había la mitad de refugiados que ahora en Gaza, en Oriente Próximo, pero los medios de ACNUR son prácticamente los mismos hace 10 años que ahora, cuando hay el doble de gente que necesita ayuda allí. Bueno, esto no se ha gestionado bien, porque como no se reconoce territorio y como no se les dan facilidades y como la ocupación está como está, pues realmente la gente tiene una vida muy precaria, es como que está condenada a ser refugiada toda su vida. Yeah. ¿Cuánta gente trabaja en Gaza? Claro, entonces tú necesitas que la gente tenga un horizonte. Y en vez de a lo mejor dar ayudas todo el tiempo, no puedes hacer otra cosa ahora porque no tienen trabajo, pero darles un horizonte de trabajo, de estabilidad, de que puedan tener su casa. O sea, tú date cuenta que en muchos sitios del West Bank ahora mismo es que les quitan sus casas los colonos. Sí. Es que ya no solo es que no tengan derecho a trabajar, sabes que o sea, después del 7 de octubre se les ha quitado a la mayor parte de los palestinos los permisos de trabajo en Israel. Cogen otras nacionalidades de fuera, indios, etcétera. Entonces, no tienen trabajo, no tienen futuro, les quitan las casas. Es que la situación es desgarradora. Y ese horizonte para Gaza no puede ser en Gaza ya no hay casas. El resort turístico que dice Trump, ¿verdad? No, pero sí, es que él lo dice porque así se lo anexionan todos los israelíes. ¿Sabes? Entonces quiero decir, pero en vez de proponer la retirada de los israelíes, la reconstrucción, que ellos puedan trabajar, que tengan un futuro, ¿qué quieren a una persona más que tener un futuro y un trabajo y poder, ¿sabes?, alimentar a su familia? Ahora las familias están destrozadas, miles de muertos, familias muertas, niños huérfanos. El número de niños huérfanos asciende a 15.000, niños mutilados. O sea, ¿qué tipo de futuro tiene ese niño? Pues a lo mejor ese niño lo que hace el día de mañana asiste con Hamas. ¿Sabes? Porque solo hacemos que alimentar el terrorismo y frustrar a la gente. O sea, es que es catastrófico. Hanna, ¿qué papel, antes hablábamos del liderazgo de España, qué papel puede jugar Arabia Saudí en esto? ¿Qué papel pueden jugar los países del Golfo? Tenemos que desmitificarlos un poco quizá y conocerlos un poco mejor. ¿Son, diría, socios fiables que puedan desempeñar un rol en esta región y con los que podamos llegar a acuerdos también nosotros? Bueno, yo soy una gran valedora del apoyo a Arabia Saudí sin fisuras. Soy muy abierta en esto y lo digo siempre. Arabia Saudí Prince Mohammed bin Salman no es el Arabia Saudí de hace 5 años con su Envision 2030. Le hizo un plan para el país en el que los últimos 5 años ha puesto a la mujer como fuerza laboral en un 40%. Es una barbaridad. Y bueno, un gran avance para un país donde la mujer no podía ni trabajar ni conducir. Pues trabajan, conducen, y muchos se preguntarán, bueno, pero claro, eso es lo normal. Sí, es lo normal en democracias como la nuestra. Yeah. Este país lleva más de 1460 años en otro sistema jurídico, legal, religioso. Entonces, claro, es un avance que hay que poner en valor. Riyadh y Jeddah son ahora 2 capitales del mundo. Si vas a Riyadh, yo estuve ahí en un summit de United Nations hace poco. Las conversaciones de paz sobre Ucrania se hacen en Arabia Saudí. Ceasefire de Gaza primero se negocia allí, la estabilidad del gobierno libanés se negocia allí, la estabilidad del gobierno sirio se negocia ahí, acaban de pagar la deuda externa. ¿Qué hace tan atractivos a estos países para negociar allí un alto el fuego en Gaza, un alto el fuego en Ucrania? Porque es un país estable, es un país económicamente pues con mucho dinero, es un país que es estable en la región, es un país vital para el tema del terrorismo y la inteligencia, para todo. O sea, para nosotros son socios fiables y yo creo que es muy importante tener en cuenta el rol que juega Arabia Saudí en la región. Yo no sé si habéis visto las noticias, pero los que interceptan también misiles para Israel iraníes anoche y antes de la noche eran los saudíes. Quiero decir, en cuestiones de defensa, de seguridad, de tal. Y yo creo que está jugando un rol inequívocamente imprescindible en la región y yo creo que sí hay que confiar y sí creo que son socios fiables. Y el último tema del que queremos plantearte es un tema viral que escogemos en cada uno de estos espacios de Terraza Europa a lo largo del último año. Y hay uno que nos ha llamado la atención, que es el siguiente. Radio Televisión Española solicita a la UER, a la Unión Europea de Radiodifusión, organizador de Eurovisión, abrir un debate sobre la participación de Israel. ¿Esto cómo se ha vivido en Bruselas? ¿Ha habido debate sobre esto? Bueno, no mucho, no ha habido debate. No ha habido debate. Vamos a ver, nosotros queríamos que ganara Melody. Bueno, a ver, ¿qué quieres que te diga? Abramos otro debate entonces. ¿Se habla en las burbujas de Bruselas entre los eurodiputados del concurso de Eurovisión? ¿Se hacen porras? ¿Se ve el Sí, yo es que nunca he sido fan de Eurovisión.
soy una persona rara en eso. Nunca lo he visto. Tengo muchos amigos que quedan, compran palomitas, lo que sea, cenan, lo ven. Yo no lo veo. Te soy sincera. Por supuesto, contenta con que gane Melody, tal. Pero sí te voy a decir una cosa. Si nosotros somos personas que no creemos en los double standards y prohibimos que Rusia esté allí, pues entonces tenemos que pensar qué hacemos con Israel en este sentido. Como dijo mi presidente, es por el tema de los double standards, no es estar en contra de Israel, los israelíes. Por otra parte, todo el apoyo a la chica que fue a cantar por parte de Israel, porque también había sido víctima de Hamas. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues tienes... ¿Cómo no vamos a apoyar a esta chica? Pues claro que sí. Además, yo conocía a sus familiares. Yo he traído a familias de víctimas secuestradas por Hamas al Parlamento Europeo, al Congreso de los Diputados. Siento con los palestinos mucho dolor, como no puede ser de otra manera, y lo defiendo siempre, y también a las familias que están secuestradas por Hamas. Entonces, el tema de Israel, que algunos lo toman como es antisemitas, hay que quitarnos, atacar, no tiene nada que ver con eso. Es que nosotros tenemos que llevar políticas coherentes, pero no es contra Israel per se, y sobre todo también quiero poner en valor que la chica, a la cual aprecio y entiendo su situación, pues para ella era dar un mensaje, ¿no?, de apoyo a aquellos que tienen todavía familiares secuestrados y tal. Pero claro, tú tienes un Estado que ha matado a más de 60.000 personas inocentes y sigue matando a diario 70, 80, 60, ¿sabes? O sea, es que... Y eso hay que denunciarlo. Eso hay que denunciarlo. Y hay que ser valiente y no pasa nada por denunciarlo. La gente cuando ve que tú eres una persona recta y honesta y estás en una posición ecuánime, yo creo que en esto nosotros somos ecuánimes. O sea, no por apoyar a los palestinos estás en contra de Israel. Estamos en contra del gobierno de Israel. Ni de los israelíes, ni de la existencia del Estado de Israel. ¿Sabes? Contundencia, pero siempre manejando esos matices, ¿no? Es que es importante. Es que nada es blanco y negro. Nada es blanco y negro. Tienes muchísimas tonalidades. En el Líbano tienes 18 comunidades religiosas. En Israel 200 nacionalidades, un montón de, ¿sabes? No de religiones. El judaísmo es la religión oficial del Estado, pero sí gente de otras confesiones también. Y es un país muy diverso y es un país también maravilloso. Al igual que es el Líbano y que es Palestina. Lo que tenemos que hacer es convivir en paz y seguridad y sobre todo devolver las fronteras de 67 no es tan fácil. Yo siempre digo, se soluciona el conflicto si los israelíes salen de las zonas ocupadas, y yo creo que los árabes estarían muy dispuestos a firmar los acuerdos de Abraham. Hannah Shalul, muchas gracias por acompañarnos en esta Terraza Europa. A ti y a los que me habéis preguntado. Muchas gracias. Shukran. Tikram Ainak.